Cuando se está claro, firme y dispuesto a defender lo que se piensa, el extremismo de ninguna parte puede detenerte. Ni la censura, ni la manipulación. Yo, en lo personal, no creo que este gobierno sea un gobierno legítimo. En primer lugar, durante 56 años no ha habido una elección democrática en el país. No ha habido una elección, una opción donde participen las voces discordantes, disidentes. Las elecciones han sido solamente dentro de los que defienden el gobierno, las autoridades, y ya por ahí no es legítimo. Y también hay que analizar que este es un gobierno que llegó al poder por medio de la fuerza. Y se ha mantenido por medio de la fuerza. Por medio de la fuerza de la ley, por medio de la fuerza de las armas, por medio de la represión, por medio del acoso a los opositores, a los disidentes. Y entonces, así, un gobierno que se mantenga con esas condiciones, no creo que sea un gobierno legítimo. En primer lugar, para analizar si el gobierno cubano es legítimo, hay que analizar de dónde viene este gobierno. En primer lugar, este gobierno viene precisamente de una lucha armada que tomó el poder a través de esta lucha armada. En segundo lugar, para mi apreciación, para que un gobierno sea legítimo, debe ser a través del ciudadano, a través del propio ciudadano, quien sea, quien es el que le da la legalidad realmente a este gobierno, a través de las urnas, a través de las votaciones populares, a través de las nominaciones de candidatos. Y entonces realmente pienso así de esta manera: el gobierno cubano no es legítimo porque no ha sido legitimizado por el pueblo, por el ciudadano cubano. Bueno, lo primero que hay que precisar es cuáles son las fuentes de legitimidad de cualquier grupo de poder. A mi criterio personal, hay una sola fuente de legitimidad, que es la expresión de la voluntad popular a través de las urnas en elecciones pluralistas, limpias y transparentes. Y no es ese el caso del gobierno de Cuba, que no llegó al poder por esa vía. Por tanto, obviamente, el gobierno de Cuba no es legítimo. Es legal, pero no es legítimo. El gobierno cubano tiene una legitimidad de origen, pero no tiene legitimidad ni histórica ni institucional. Y en el proceso perdió la legitimidad social. El vínculo fundamental de este gobierno con la gente tiene que ver con la represión, no con la cohesión social. Yo no entiendo primeramente que el gobierno de Cuba sea legítimo, porque primero es un gobierno donde la dirección para la presidencia del gobierno no es elegido por el pueblo, sino es elegido por un mismo partido, por una misma organización, a la cual ellos son los responsables, y no entiendo que nunca sea electo, como debe ser democráticamente, por el pueblo un presidente. Por lo tanto, no entiendo que pueda ser legítimo. No, porque el pueblo no tiene derecho a quien elegir al gobierno. Es un fraude lo que es. No, es ilegítimo. Todo lo que tienen se lo han robado, fue sin que el pueblo lo decida. El gobierno cubano no es legítimo. No estamos de acuerdo con el gobierno cubano. Le pedimos a los Castro que se vayan del país. No, porque el gobierno cubano, por ejemplo, los gobernantes se han puesto ellos mismos. El pueblo nunca ha podido votar. Para mí no es legítimo. El gobierno cubano para nada. El gobierno cubano es ilegítimo porque ha sido un gobierno impuesto por la fuerza desde el 59. Nadie lo ha elegido y por tanto además no tiene legitimidad ante el pueblo ninguno. No desde el punto de vista que no representa los intereses más genuinos de los cubanos. No es legítimo, ya que no fue puesto por la votación del pueblo, fueron impuestos por ellos mismos. No es legítimo porque el gobierno de Cuba, dirigido por los Castro, llegó ilegítimamente al poder, violando hasta lo que está establecido en la Constitución del 40. El gobierno cubano, en nuestra opinión, no es legítimo. La argumentación nuestra se basa en que un gobierno que llega al poder por una vía fraudulenta, o en el caso concreto de Cuba, ¿no?, donde en general el presidente Raúl Castro llega al poder mediante la designación del ex dictador Fidel Castro Rojo, no puede tener ningún carácter legítimo.
Ese hombre no fue escogido por el pueblo, no sale en el voto libre y democrático que es lo que está establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es un hombre impuesto por otro dictador. Es una dinastía, no puede ser legítimo. En mi opinión, el gobierno cubano carece de legitimidad, puesto que el método que usó para llegar al poder fue un método amañado, valiéndose del engaño, de la amenaza, de la coerción, pero que además llegó al poder por la fuerza, se mantiene el poder por la fuerza y mediante leyes que garantizan su impunidad. Pero además el llamado sistema electoral cubano es un sistema viciado completamente, es un sistema donde la gente va a votar por lo que ya el Partido Comunista eligió, y repito, en mi opinión no es legítimo el gobierno cubano. Completamente ilegítimo. Ilegítimo por varias razones. Realmente porque violó la Constitución de 1940 y bueno, se ha mantenido de facto, un gobierno de facto que no ha hecho elecciones libres en más de 57 años. El gobierno cubano no es legítimo puesto de que no está elegido por el pueblo. Para nada. El gobierno cubano no es legítimo. No creo que sea legítimo el gobierno cubano. El gobierno cubano perdió su legitimidad a raíz del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando se instauró una dictadura completa y no se dio espacio a la sociedad civil. Es decir, que ya se instauró una dictadura dirigida por un militar que Fidel no lo creo. Es ilegítimo. Un presidente puesto de dedo por el hermano, que no cumple funciones algunas, solo intereses personales. ¿Es legítimo el gobierno cubano? El gobierno, para mí, el gobierno cubano desde 59 hasta la fecha es un gobierno ilegítimo, es un gobierno de facto. Primeramente que lo cogió aparte de las armas, como un golpe de Estado que le metieron a Batista, y además es un gobierno ilegítimo porque el pueblo en 58 años, casi 60 años, nunca ha hecho elecciones. Solamente la asamblea títere que los elige a ellos, y el que esté contrario no levante la mano, sabe lo que le toca. El llamado común de todos los cubanos, lo desaparecen o lo quitan de sus funciones. Yo creo que aquí el primer culpable que hay que buscar históricamente y hacerle en los quintos infiernos un cargo de conciencia es a Fulgencio Batista, que permitió que este desastre llegara o no tenía que haber llegado. Y al pueblo cubano, engañado por completo, bajo la imagen de un falso mesías que lo que le ha traído es la miseria de todas las miserias de la humanidad de este país. Cuando este es un país que era un país sacrosanto y bendito en todo sentido, con todos los defectos, con todas las virtudes, con todas las cosas malas que se veían, teníamos unas mejores constituciones del mundo que la Constitución del 40, que eso es lo que había que ponerla en práctica y mejorarla. Y al cabo casi de 60 años de triunfo castrista, ¿qué es lo que tenemos? La hoguera de las vanidades. Dentro de mi visión personal sí es legítimo el gobierno cubano. De hecho, la misma acción ciudadana cotidianamente lo legitima, porque la ciudadanía depende de una estructura creada por el mismo gobierno y contribuye de la misma manera. El gobierno cubano actual no puede ser legítimo. Para ver la legitimidad de un gobierno, lo primero que hay que saber es de dónde parte este gobierno, cómo llega al poder este gobierno. Y todos sabemos cómo llegó al poder este gobierno. Y que nunca este gobierno, después de haber obtenido el poder por la fuerza, nunca llamó a elecciones, nunca hizo una consulta popular para permitirle a todos los ciudadanos del pueblo de Cuba que voten por el presidente o por la persona que va a dirigir el gobierno. Nunca lo hicieron, ni lo han hecho, ni lo van a hacer tampoco, porque ellos deciden quién es el sucesor del que está en ese momento al poder, lo deciden internamente a ellos, porque las falsas elecciones que ellos dicen que son las elecciones
del pueblo es una elección que tú eliges al delegado. De ahí en lo adelante eligen ellos y ponen y deciden quién es el que se queda, quién es el que está. Y es decir, ningún ciudadano cubano desde el 1959 ha votado por ninguna persona que ha dirigido este país. Es decir, que no tiene legitimidad ninguna porque el pueblo no es el que ha puesto al presidente que está dirigiendo. No han habido elecciones, no hay un partido opuesto a este gobierno que participe en un sistema de elecciones donde haya un candidato de una derecha y un candidato de una izquierda, o dos candidatos de una misma senda que estén opuestos para llegar a un consenso de quién va a ser el presidente. No, ese tipo de elecciones en Cuba no ha sucedido nunca. Por lo tanto, el gobierno cubano que está actualmente en el poder es un gobierno totalmente ilegítimo. Para mí no. El gobierno cubano no es legítimo porque es un gobierno de facto, un gobierno que viola todas las leyes, que viola los derechos, que viola la Constitución de 1940, que es la vigente, porque la Constitución de 1976 fue impuesta. No hubo un voto popular para aprobar esta Constitución. Por tanto, además, es un gobierno ilegítimo. Yo pienso que no, porque yo personalmente no lo reconozco y no pienso que sea legítimo porque yo no lo escogí y nadie lo ha escogido. Ellos están ahí porque quieren, porque no se ha llevado una elección. Nadie ha votado para que esté el presidente que está. Se murió Fidel y se puso Raúl. Así de sencillo. Nadie los ha puesto ahí. Ellos se apoderaron de esto y por más de 50 años, ¿no? Y no lo han soltado, así que esto no es legítimo. Para mí, en mi caso, no es legítimo. Eso es falso.